Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión con 12 años de experiencia, tanto en la docencia universitaria como en el aspecto de la consultoría con diferentes organizaciones, personas y grupos. El día de hoy quiero hacer una conferencia sobre lo que es la psicología deportiva o la psicología aplicada al deporte. ¿Qué es la psicología deportiva? La psicología deportiva es la rama, especialización o aplicación de la psicología y de las corrientes psicológicas que mencioné. Es la aplicación de estas corrientes psicológicas para estudiar el comportamiento humano en la actividad deportiva, en el deporte. ¿Ya? Por lo tanto, la psicología deportiva está ligada a la deportología, ¿sí? Que es la ciencia que estudia los deportes, y a la educación o cultura física. ¿Ya? Entonces, eso es la psicología deportiva, es tener conocimientos y experiencias respecto a la psicología, pero también aplicar eso y tener unos ciertos conocimientos de deportología, de deportes y de educación física, por lo menos elementos básicos. Entonces, en cambio, ¿qué es la deportología y la educación física? Digamos, son dos ramas que estarían medio bastante afín, ¿ya? En el país, no sé tampoco, no creo que hay licenciaturas o maestrías en deportología. Me parece que no hay. Ahí tengo una cierta duda, pero si alguien me puede retroalimentar, alguien que conozca, me dicen dónde hay, en tal universidad, en tal lugar, entonces bueno. Pero personalmente no conozco que haya deportología en el país. Lo que sí existe en el país es licenciados en educación, ¿sí? Profesores licenciados en educación con especialidad en cultura física, en entrenamiento deportivo o en cultura física. Eso sí existe. Y muchos, ¿ya? A lo menos acá donde estoy, acá en Gualaceo, cerca de Cuenca, y no solo en Gualaceo, sino en Cuenca y en la provincia de La Suay, hay muchos licenciados en ciencias de la educación que son profesores de educación física, digamos así, y tienen su título y su formación, incluso algunos ya tienen maestría, tienen sus especializaciones y su experiencia. Entonces, eso sí existe. Deportología, me parece que puede que hayan profesionales que son deportólogos, pero las universidades en el Ecuador no creo que haya la carrera de deportología o una maestría eso. Pero como les digo, si es que alguien me puede informar sobre eso, pues encantado, pero por lo menos para conocer, ¿no? Uno nunca sabe todo, pero sería importante retroalimentar a alguien que esté viendo este video. Entonces, ¿a qué se dedica la deportología y de alguna manera la educación física, que son dos ramas diferentes, pero que están relacionadas, pues a conocer, a investigar y a profundizar en lo que son deportes individuales, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la competencia de 100 metros planos, o puede ser también deportes con... Hay muchas disciplinas del atletismo que son deportes individuales, o el boxeo, ¿sí? O el mismo ciclismo. Sin embargo, a veces estos deportes individuales sí entrenan con otras personas también. Algunos entrenan solos, con sus entrenadores, pero hay otros que sí entrenan en grupos, ¿ya? Un boxeador a veces sí entrena con otros boxeadores, entonces, a pesar de que son individuales, están en relación con otros. Deportes en pareja, como puede ser, no sé, no se me viene un deporte en pareja de pronto, qué sé yo, no se me viene ahorita un deporte así en parejas, pero bueno, sí creo que existen deportes que son de parejas, digamos así. No sé, el vole de playa me parece que es en pareja, o bueno, son de tres, o el ecuavole, por ejemplo, son de tres. Entonces son grupos chiquitos, ¿ya? Y también los deportes ya más grupales, que son equipos, ¿ya? Deportes ya de equipos, como por ejemplo el fútbol, el rey de los deportes. Entonces, el básquet, ¿ya? El voleibol, no el ecuavole, sino el voleibol me parece que son de seis, ¿ya? El básquet que es de cinco. Y bueno, los que están en la banca también son importantes. El deporte, bueno, ¿qué otros deportes? Bueno, muchos deportes. Ah, ya me acordé de un deporte en pareja, el tenis, por ejemplo. ¿Sí? El tenis, sí, así mismo como hay competencias individuales, también hay deportes en pareja en el tenis. Ese puede ser un ejemplo de deportes en pareja. Otro en deportes grupales, qué sé yo, el béisbol, que no existe mucho en el Ecuador, bueno, sí existe, pero no mucho, el fútbol americano, etcétera, 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 ¿ya?
Entonces, en eso, digamos, se van preparando los deportólogos y los licenciados en educación con mención en educación física. La medicina deportiva, por lo menos, deberían conocer aspectos básicos de la medicina deportiva ante lesiones, de ese tipo de situaciones. La fisioterapia, lo mismo, que está relacionada con la medicina deportiva, que es una tecnología, hay muchos fisioterapistas, pero, digamos, un deportólogo y un educador físico debería conocer por lo menos ciertas cuestiones básicas de fisioterapia. La biofísica del deporte, o como le llaman biomecánica, la parte del cuerpo, el entrenamiento físico, la parte física del entrenamiento, etcétera. La nutrición, ¿ya? Que es un factor importante, muy importante en los deportistas, especialmente los de élite, ¿no? Bueno, para todos, pero especialmente para los de élite o los de alto rendimiento. Bueno, la educación física, que de alguna manera ya es una carrera universitaria desde hace muchos años, no sé desde qué año será, hay muchos ya educadores físicos y muchos ya están especializándose, ya tienen sus años de experiencia, pues me parece súper chévere. Ya hay yo tengo una entrevista que le hice a un colega, a un compañero, a un amigo, que está siguiendo una maestría acá en Cuenca, en el Azuay, en el Ecuador, está haciendo una maestría en entrenamiento deportivo, él es licenciado en cultura física. Y así, bueno, habrán otros que también están siguiendo sus maestrías en el campo deportivo. Y bueno, otras cosas que ya es focalizarse en las disciplinas deportivas, como les dije al inicio, ¿sí? En el fútbol, ya de pronto ya hay licenciados en cultura física que les gusta más el fútbol, tienen experiencia, tienen años en, en el fútbol, otros más se especializan en el básquet, otros más en el tenis, otros más en atletismo, en 100 metros planos, en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en Cuenca ahí tenemos un campeón olímpico, Jefferson Pérez, que es el campo de la marcha, ¿no? Entonces, lo importante es que ya el deporte se ha ido tecnificando, ya no es tan artesanal como era antes, cada vez hay ya profesionales en la educación física, ojalá las universidades también ya generen maestrías o especializaciones en deportología. Bueno, a las universidades les falta mucho más, o sea, son las carreras de siempre y no generan otras carreras. Lamentablemente, nuestras universidades son todavía nos falta mucho como país. No, en otros países, por ejemplo, ya hay técnicos, inclusive no hay licenciados en educación física. Bueno, además de haber licenciados en educación física o en deportología, en otros países hay. Las universidades ofrecen 2 años o 3 años de técnico en fútbol, técnico en básquet, técnico en atletismo, técnico en tenis, técnico en cada deporte, en cada área. Eso nos hace falta muchísimo. Señores de las universidades, por favor, innovar, no se queden en lo mismo y lo mismo, esperando solo únicamente ganar el dinero, nada más. ¿No? Pues tienen que innovar porque la sociedad ya va demandando este tipo de situaciones. Sí, un pequeño jalón de oreja para los rectores y para los decanos de las universidades que a veces se quedan, si no innovan. Y a los estudiantes o a los profesionales que ya también exijamos a las universidades que vayan innovando. Entonces, sí nos hace falta, por ejemplo, lo que son ya tecnologías, licenciaturas, maestrías, PhDs en el campo ya de las especializaciones deportivas. Un PhD, por ejemplo, en fútbol, fuera excelente en algún momento, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas sí nos hacen falta. Ir profesionalizando, que ya no sea tan artesanal, ¿sí? Ya no sea tan artesanal. Mucha gente, digamos, ya tiene su experiencia en cultura física o fue buen deportista y ya se cree los grandes entrenadores. Pero bueno, o sea, ya está bien porque tienen, hasta cierto punto tienen su experiencia en la práctica. Siempre dicen la práctica es más importante. Bueno, yo no creo tanto en eso. Yo creo que práctica y teoría tienen que estar ligados. Algo muy práctico, ¿sí? Empírico, no tiene la base científica, no tiene la base eh, teórica, investigativa, no tiene criterio a veces, simplemente es porque ya así le entrenaron y porque así es y ya. Mientras que ya un profesional es diferente, porque un profesional ya estudió, investigó, algunos más, otros menos, porque algunos también pasan así nomás. De pronto otros, en cambio, ya tienen su título, tienen su maestría, además tienen su experiencia, ya han sido deportistas, eso le va dando puntos, digamos, para ser un buen deportólogo, un buen educador físico, digamos así.
Entonces, ese sería el campo de la deportología y educación física que está relacionada con la psicología deportiva. Y hay profesionales ya especializados en este campo que estamos viendo. Ahora, la psicología deportiva, en cambio, son psicólogos que aplican sus conocimientos de psicología en los deportes. Ahora, sí puede ser, también se puede dar el caso, y sí se da, que, por ejemplo, licenciados en cultura física hagan una maestría en psicología. Entonces ya sería un psicólogo deportivo. ¿Sí? Entonces, de pronto, hay muchos licenciados en cultura física, entrenadores de fútbol, de básquet, etcétera. De pronto, si es que les gusta la psicología, que es un componente muy importante dentro del deporte, de pronto ustedes se animan a hacer una maestría, una especialización o un curso en psicología. Cuando ustedes ya conozcan psicología bien, y además tienen ustedes el título de licenciados en cultura física o en deportología, pues de alguna manera ya les hace, en cierta manera, un psicólogo deportivo, porque tienen ya las dos formaciones. Entonces, eso sí puede darse el caso. O si no, puede ser que hayan, como ya dije anteriormente, psicólogos educativos, clínicos, sociales o laborales, en cambio que han sido deportistas y tienen su especialización, hacen cursos o leen o investigan en lo que es psicología deportiva, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, eso ya les convierte en un psicólogo que puede aplicar esas herramientas a el deporte y a muchos deportes y disciplinas. Ahora, ¿cuál debería o cuál es el sujeto o el objeto de estudio de la psicología deportiva? Pues la biografía de los deportistas. Eso es muy importante, conocer la biografía, es decir, me estoy trabando. Es decir, ¿qué quiere decir biografía? Es la historia de vida desde que nace, incluso a veces hasta antes, del deportista, del jugador de fútbol, del jugador de básquet, del atleta, etc. O el deportista amateur también. O puede ser el profesional ya de alto rendimiento. Entonces es importante conocer la biografía, la historia de vida de los deportistas. Y eso sí hace un psicólogo. ¿Ya? Conocer la historia de vida. Y aquí voy a hacer una aclaración que también a veces no me gusta mucho cuando hay gente que desconoce el campo de la psicología. Y a veces sí, en parte sí me molesto porque sí hay una cierta ignorancia. Justamente eso es lo que me motiva a veces a hacer este tipo de videos, porque hay mucha ignorancia en torno a la psicología. A veces hay gente, incluso de las ligas deportivas, dirigentes o de los clubes, ya inclusive hasta clubes hasta profesionales de fútbol o de básquet, etcétera, de federaciones deportivas que a veces, bueno, como desconocen de la psicología, ¿qué me han dicho a mí por experiencia propia? Venga, que dé una charlita de motivación. ¿Ya? Entonces, la psicología no se trata solamente de dar charlas de motivación. Y la psicología deportiva tampoco. ¿Ya? Yo sé y conozco lamentablemente profesionales de la psicología que son de buena labia. Bueno, los psicólogos en general sí tenemos una capacidades importantes de comunicación. No todos, pero un gran porcentaje, porque siempre estamos ligados con la comunicación. Por lo general, no digo todos, de alguna manera sí manejamos bien la comunicación. No 100%, pero estamos preparados para dar conferencias, charlas, etc. Sin embargo, yo creo que las conferencias o las charlas no es lo único. ¿Sí? A pesar de que yo estoy dando conferencias y charlas e incluso me han contratado ciertos clubes deportivos o ligas para que yo dé las famosas charlas de motivación, son solo una parte chiquita de lo que es la psicología. La gente, y esto ya lo digo en otros videos, en otras conferencias, la gente o los que contratan a los psicólogos piensan que ya con dar una charla de una media hora, 1 hora, 2 horas, ya pues poco con eso ya van a salir súper motivados. Y esos son los errores que cometen muchos dirigentes, incluso psicólogos, lamentablemente, no todos, ciertos nomás, en caer que solamente la charla va a solucionar los problemas. Pues algo solucionará, tal vez una pequeña parte, pero eso no es todo. Lo importante es primero tener un buen diagnóstico del deportista, del futbolista, del basquetbolista, del deportista en general, pero no solo incluso del deportista, sino de su sistema familiar, de la organización, ¿sí? Porque a veces incluso los mismos que le contratan a uno para dar la motivación son los que más desmotivan ya en su realidad práctica, en la gerencia deportiva. ¿Ya? Ese es un tema
que me ha tocado muchas veces, los mismos que, y no solo en el deporte, sino en las empresas, los mismos que contratan al psicólogo para que vaya a dar la charla, entre comillas, de motivación, son los principales que ya al siguiente día están desmotivando, o al salir de la charla están desmotivando. Entonces a veces se cree que ya porque es una tremenda labia, ya viene el psicólogo y habla bonito y todo, y después ya, pues poco, ya con eso van a estar motivados. Tal vez la motivación les dure 1 o 2 días, pero regresan al día lunes a los entrenamientos o a la realidad cotidiana y es lo mismo. Entonces, por eso es que a veces no, o sea, las charlas sí son un componente. Ojo, no digo que, no digo que estén mal las charlas, siempre y cuando se basen en un diagnóstico y no solamente sea charlas, sino se modifiquen otras conductas, otros comportamientos. Y ahí ya vienen otras herramientas que requieren más tiempo y por lo tanto más dinero también, por supuesto. Claro que yo sé que muchas instituciones carecen de la parte económica como para contratar a psicólogos deportivos, pero bueno, a veces se gastan en mega obras, que a veces son elefantes blancos o en otras cosas, y no priorizan la contratación de un psicólogo para que maneje bien a la psicología de los deportistas, pero no solamente de los deportistas, de sus familias, de los entrenadores y de los dirigentes. Ahí es un verdadero problema. ¿Sí? Manejar la psicología del dirigente deportivo es lo más terrible, porque eso es lo más difícil de cambiar. Porque digamos a los deportistas, relativamente a los jugadores, no es mucho, no es muy difícil cambiar la psicología del deportista, del jugador. Y mucho más si es que son niños o adolescentes. No es muy complicada. No digo que sea fácil tampoco, pero es menos complicada que la mentalidad de un dirigente deportivo. Y peor de los dirigentes deportivos que tenemos a veces en el ASUAI. Algunos son muy buenos dirigentes deportivos. Sin embargo, ahí se dan situaciones muy, muy, muy complicadas. Cambiar la mentalidad del dirigente deportivo es lo más complicado. Y ahí hay que intervenir, principalmente, en muchos de los casos. No digo siempre, porque también hay buenos dirigentes deportivos, ¿por qué no? Conozco muchos dirigentes deportivos muy buenos, pero la mayoría, ahí hay que trabajar mucho lo que es la psicología de la gerencia deportiva. Entonces, me fui, ya abarqué algunos de estos temas que están aquí en la diapositiva, pero voy a ir mencionando. Entonces, conocer la biografía o la historia de los deportistas es importante. Su sistema familiar, su historia de vida, qué pasó en su niñez, en su adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es su familia, cómo está estructurada. Hay que conocer la historia de vida de los deportistas. Tal vez no a fondo, pero sí debemos, y mucho más los entrenadores que manejan niños, tienen que conocer cómo es el comportamiento de los niños, preguntarles, conversar, ¿sí? Conversar con los padres de familia, que es muy importante, porque son los que más, ahí también hay un trabajo que hacer en el aspecto psicológico, porque no todas las familias son iguales, hay problemas dentro de las familias, y el deportista está en ese entorno familiar, que no siempre es el más oportuno. Y eso afecta directa o indirecta, para positivo o negativo, afecta en la conducta y en el comportamiento y en la motivación de un deportista. Bueno, ya está el tema de los sistemas familiares y los entornos de los deportistas, pero no solamente la familia, las amistades. ¿Sí? Porque a veces las amistades, a lo menos en la adolescencia, cumplen, bueno, en la niñez también es muy fuerte, pero en la adolescencia más, cuando ya comienzan los cambios, ya comienzan los querer desobedecer, ya buscan ya su mentalidad, su cuerpo, todo cambia. Y ahí es cuando realmente las amistades sí influyen. Hay amistades que, por ejemplo, tienen en el colegio, en la escuela o en el barrio y no son deportistas, entonces le jalan al deportista para que vaya a consumir drogas, para que vaya a consumir alcohol, o la enamorada que ya dice, no, deja de entrenar, ven acá, estás conmigo y todo eso. Entonces ya desde la adolescencia ya comienza un cambio. Y esos cambios entre los 11, 12 hasta los 15 años son bien complicados. Ahí hay que manejar mucho la parte psicológica. Porque he conocido muchos deportistas que en su niñez han sido muy buenos, ¿sí? O sea, sus capacidades técnicas, muy buenos deportistas, o sea, para dar mucho, pero que llegaron a la adolescencia, ¿sí? Incluso han migrado fuera, ya se han dedicado a otras cosas, de pronto se dedicaron al alcohol, se dedicaron al consumo de drogas más fuertes, se dedicaron mucho a la novia o dejaron embarazada a una novia. Entonces, todos esos aspectos sí son importantes.
manejarlos, y que los entrenadores y los dirigentes tienen que conocer estos temas, sobre todo los entrenadores, ¿ya? Muchos entrenadores solo se dedican a la parte técnica, pero no se dedican a la parte psicológica del jugador. Por eso es que un entrenador, un profesor de fútbol, un profesor de básquet, de atletismo, etcétera, o de cultura física, tiene que conocer el componente psicológico. Si bien no puede ser 100% psicólogo, tiene que conocer sobre psicología. Y por eso hay que capacitarles a los entrenadores en manejar los aspectos psicológicos. Bueno, investigaciones e intervención en actitudes y motivación deportiva, ahí, digamos, entra un poquito las charlas de motivación, pero la charla no solamente es cuestión de charlas, sino hay que cambiar otras cosas, relaciones, hay que cambiar el estilo gerencial, el estilo del manejo del entrenador, etc. Las capacidades deportivas, ¿sí? ¿Cómo están sus capacidades psicodeportivas? ¿Ya? Evaluación de eso, ¿ya? También la evaluación e intervención psicológica, ya sea en los individualmente, a los jugadores o a los deportistas, pero también grupalmente, porque en lo grupal también hay interrelaciones. Entonces, no se trata solamente de cambiar la mentalidad de uno, sino también de ver las relaciones que existen en los equipos o en los grupos, ¿ya? Eso es muy importante. Y por eso ahí les recomiendo que vean lo que es la psicología sistémica, que está en una de mis conferencias, me parece que es en las corrientes psicológicas, una conferencia sobre corrientes psicológicas, las relaciones que hay entre los deportistas. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, que es el que más tengo conocimiento y el que más me ha gustado a mí y en el que he participado casi semiprofesionalmente, disculpen que hable a nivel personal, pero son partes de mi experiencia. Entonces, cuando jugaba fútbol, sí es importante manejar las relaciones entre los jugadores, porque a veces entre jugadores no se llevan bien, a veces no se dan pase, hay egoísmos, ¿sí? Y eso a veces no tiene que ver con los aspectos técnicos o tácticos o físicos, tiene que ver con el componente psicológico, pero relacional, que unos no se llevan con otros, hay microgrupos, solamente unos excluyen a otros, otros en cambio se hacen los líderes, o son egoístas, etc. Entonces todo eso hay que manejar y hay que conocer la psicología relacional, la psicología sistémica de los grupos, de los equipos. Entonces por eso hay que evaluar eso, hay que diagnosticar y también intervenir en eso. Y un entrenador y un dirigente deportivo tiene que conocer herramientas de eso. Y bueno, ahí están las relaciones humanas y las relaciones sistémicas en los grupos o en los equipos deportivos. A pesar, incluso, aquí voy a hacer también otra aclaración, a pesar de que hay deportes individuales, pero a veces se entrena en grupo. Por ejemplo, un atleta, uno de 100 metros planos, por ejemplo, por más que compita individualmente, pertenece a un equipo de atletas de un determinado club. Entonces, también eso influye en las relaciones del grupo. ¿Ya? Manejar la gestión del talento humano en los clubes, en las ligas deportivas, en las federaciones deportivas, en los ministerios del deporte o en las empresas deportivas, ¿sí? O los deportes ya de alto rendimiento. Entonces, un psicólogo, y ahí sí entra la parte de la psicología laboral y organizacional, es que tiene que manejar toda la gestión del talento humano, de los jugadores, de las familias, de los entrenadores, de los dirigentes. Entonces, toda la gestión integral del talento humano. Bueno, el aprendizaje continuo, que también ya lo mencioné, hay que capacitar permanentemente a los jugadores, no solamente que estén entrenando en la cancha ahí todos los días, dale, también hay que ponerle videos de motivación, entre comillas motivación, videos de historia del fútbol, ¿sí? Ahorita hay tanta información en YouTube. Este mismo video pueden utilizar muchas personas para ponerlo a sus deportistas o a sus entrenadores. Justamente para eso también es estos videos. Entonces, el aprendizaje continuo de los deportistas, que conozcan, que vean lo que han hecho otros deportistas, cómo han entrenado, cómo han surgido, ¿sí? Cómo ha sido la gestión deportiva en otros equipos. Entonces, capacitar permanentemente a jugadores, entrenadores, dirigentes, padres y madres de familia o representantes de familia. Todo eso implica un aprendizaje continuo. Y eso es innovar, porque eso le va a dar un valor agregado al deporte, ¿sí? La capacitación permanente. Jugadores, entrenadores, dirigentes, familias, etc. Eso es importantísimo dentro de la psicología deportiva. La educación. ¿Sí? La educación, la información, la investigación, la actualización permanente, la educación continua. Y bueno, de alguna manera también ya hablé de lo que es la psicología de la gerencia deportiva.
Sí, la psicología de la gerencia deportiva, que es uno de los temas más complicados porque a veces tenemos dirigentes bastante egoístas que solamente piensan en ellos. Y está bien que piensen en ellos, pero también piensen en el resto, pues. Yo digo que el egoísmo en el fondo no es malo. Hasta cierto punto ser egoísta sí es importante, pero ya demasiado ya eso puede generar problemas en una sociedad o en un club, liga o empresa deportiva. Entonces, ya hacer un llamado a los dirigentes que los principales que tienen que cambiar la mentalidad son los dirigentes, en muchos de los casos. Como les dije, hay sus excepciones. Hay buenos dirigentes que incluso ponen dinero, que se esfuerzan, que están ahí, pero a veces también no están capacitados en gerencia deportiva. Entonces, un dirigente tiene que estar capacitado en lo que es gerencia, lo que es planificación estratégica, lo que es marketing deportivo, lo que es finanzas deportivas, ¿sí? Comunicación deportiva. Perdón, un momentito, algo pasó con mi computadora, voy a conectar, creo que se está acabando la batería, ¿ya? Espera un momento. Ya, ahí estamos. Entonces, el dirigente deportivo tiene que también ser un capacitado, o sea, no a la voz del carnaval, como se dice, como decimos popularmente en el algo popular. Tiene que ser un mejor que si es que es un profesional, ¿sí? Que sepa de gerencia, que sepa de marketing, que sepa de finanzas, que sepa de deporte, que sepa de psicología. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, cambiar la mentalidad de los dirigentes es lo más complicado. Que a veces ya son ya muy cuadrados, egoístas, a veces, no todos, como les digo, pero a veces son a lo menos los de mi entorno, a veces como que sí son así. Pero eso le digo, siempre hay sus excepciones, hay buenos dirigentes que son dirigentes capacitados, ¿sí? Tienen inclusive cursos en gerencia deportiva, tienen cursos en marketing, tienen cursos en legislación deportiva, en legislación de acuerdo al deporte que son especializados. Las normativas locales, nacionales e internacionales respecto a eso. Entonces, esto es importante de un dirigente deportivo, que siempre se está capacitando, está abierto en la mentalidad, no cerrado en sus cosas. Ese es lo más difícil cambiar, la psicología del gerente deportivo o de los dirigentes. Ya, ahora, vacíos de la psicología deportiva. ¿Ya? Entonces, un psicólogo deportivo tampoco puede abarcarlo todo. Algo conoce, unos más, otros menos. ¿Ya? Entonces, digamos que sí, la psicología deportiva también carece de muchas cosas, como todas las profesiones, tiene sus pros y sus contras. Entonces, un psicólogo deportivo sí carece, por ejemplo, no en todos los casos, pero un psicólogo deportivo, por ejemplo, sí puede carecer de la focalización disciplinaria. Aquí está redundante, pero la focalización disciplinaria deportiva. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con la focalización? Es decir, que ya otra cosa es, por ejemplo, ser un psicólogo especialista en fútbol. Ya no psicólogo deportivo en general, sino un psicólogo especialista en fútbol, un psicólogo especialista en básquet, un psicólogo especialista en... Ya eso es ya hilar más fino, digamos así. Pero digamos, sí ahí faltaría una cierta situación, ¿ya? También les faltaría, o carecen más bien, de capacidades en lo que es ya el entrenamiento deportivo, que ya es más de los licenciados en ciencias de la educación, con mención en entrenamiento deportivo, pues ya ese es campo de ellos. El psicólogo de pronto puede conocer en términos generales, pero carece de eso. De pronto carece en ciertas herramientas o capacidades sobre biología y genética deportiva. Ese es otro campo, la genética, la biología. Lo mismo, también carece de medicina, de conocimientos en medicina deportiva y fisioterapia. De pronto alguien puede asesorar porque le pasó una lesión, un psicólogo, pero ya esto es otro campo de otra rama. Lo que le faltaría a un psicólogo deportivo dentro de la psicología mismo es también tener ciertas herramientas que tienen los psicólogos clínicos, ¿ya? Después haré un video sobre la psicología clínica, pero un psicólogo clínico por lo general maneja, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos mentales, casos de anorexia y bulimia, ya drogas.
Entonces, eso sí carece un psicólogo deportivo, ¿ya? Entonces, si es que alguien es psicólogo deportivo, sí debería un poco conocer de esto, por lo menos lo básico. También carece de lo que es la psicología social y la intervención social, ya conocer las estructuras sociales, las instituciones sociales y cómo eso afecta a los individuos y a las familias y a los equipos. Entonces, también, lo mismo, también carecería de lo que es la psicología educativa y la pedagogía, carecería un poco de conocimiento sobre psicología, organización y gestión del talento humano, carece de formación en economía y marketing deportivo, ¿sí? La economía en el deporte es importantísima. ¿Cómo se financian las empresas o los clubes? ¿Y cómo se generan ventas en torno a eso? Entonces, ahí también es necesario, es una falencia de un psicólogo. Y, por supuesto, el ámbito legal o del derecho deportivo, ¿sí? Entonces, estas son las deficiencias o los aspectos, digamos, ya dije los pros de un psicólogo deportivo, estos son los contras, digamos, de un psicólogo deportivo, y de esto sí carece, digamos. Por lo tanto, es necesario formar equipos multidisciplinarios siempre. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso del fútbol profesional. En el caso del fútbol profesional, dentro de los cuerpos técnicos está el director técnico, el asistente técnico, el preparador de arqueros, el preparador físico, está el médico, el fisioterapista, de pronto los ayudantes, y ahí sí faltaría un psicólogo deportivo o un psicólogo en esos equipos. Claro, ya son más grandes, ya son más especializados, tienen dinero para contratar todo un cuerpo técnico. En otros países, ya a nivel, estamos hablando de fútbol ya de élite, en España, estamos hablando en Europa, y otros países también hispanoamericanos o americanos, ya hay psicólogos que están dentro de esos cuerpos técnicos, ¿ya? Asimismo como el médico es muy importante, el director técnico, todo este cuerpo técnico, digamos así, dentro de eso debe estar un psicólogo. Y eso es tener una mirada multidisciplinaria sobre el deporte y sobre, en este caso, el fútbol profesional. En el Ecuador me parece que no existe mucho eso de ahí. No hay alguien de planta como psicólogo dentro del cuerpo técnico. Y eso es fundamental. Pero eso también pasa, ¿por qué? Por la sensibilidad y la visión de los dirigentes deportivos y la parte también, por supuesto, económica, que es un factor siempre importante. Y en los equipos que no puedan contratar un psicólogo deportivo, por lo menos díganle que de vez en cuando, externamente, por lo menos les asesore. Si no tienen para tener alguien de planta. Y los dirigentes y los entrenadores por lo menos se capaciten en aspectos básicos de psicología deportiva. Eso sería todo, amigos y amigas. También me he prolongado. Por suerte el Zoom me permite prolongarme un poco más. Yo pensé que era de 40 minutos, pero veo que ya hago unos 2 o 3 videos que casi estoy alrededor de la hora. Aquí me puedo pasar analizando estos temas que me encantan desde el punto de vista psicológico, de largo. Me gusta mucho hacer estas conferencias y espero que les sirva, ¿sí? Espero que les sirva, que se sensibilicen, que conozcan lo que es la psicología y sus diferentes campos de aplicación, ¿ya? Porque mucha gente desconoce, solamente piensa que el psicólogo es el que cura a los locos y incluso que estamos locos completamente. Y no locos en el buen sentido, sino piensan que estamos locos en el mal sentido. Entonces, eso sería lo que es la psicología deportiva.